Buenas noches con todos. Muy agradecido con ustedes por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Eh, Como ya para los que ya se unen por tercera vez, vimos anteriormente un poco lo que era residuos biocontaminados y el día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de la norma en sí, ¿no? De esta famosa ley, ¿no? Ley de gestión integral de residuos sólidos en las industrias, que es un tema bastante amplio en sí. Por eso es que le hemos puesto el título de las industrias, ¿no? Uno puede hablar de la ley para, tanto para industrias, como para empresas operadoras, como para generadores no municipales, municipales. Todo un tema bastante amplio. Bueno, eh, antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Ricardo Javier Delfín Vargas. Soy coordinador de planeamiento, desarrollo e innovación de la compañía Outsourcing Green, ¿no? Cuya razón comercial es Green. Yo llevo ya más de 3 años de la mano de esta familia, ¿no? Que es Green, habiendo trabajado en distintos aspectos de lo que es la empresa operadora de residuos, ¿no? Viendo el tema desde la ejecución de los servicios como supervisor en campo, tanto en residuos peligrosos como no peligrosos, la elaboración de informes, gestión documentaria, ver el tema de las declaraciones de residuos de nuestros clientes, ¿no? También de la planificación, gestión de los permisos. Entonces, eh, con esa experiencia más mi formación como ingeniero ambiental, se ha podido aprender un poco, ¿no? De lo que es la ley de gestión integral de residuos sólidos. Y el día de hoy estoy con ustedes, ¿no? Para poder compartirles y transmitirles, al menos como se dice, las fijas, ¿no? De lo que es la gestión de residuos sólidos en la industria, en el marco, pues, de la normativa del Perú, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Yo, primero, siempre para hablar de ley, tenemos que conocer un poco, contextualizarnos, ¿no? No solamente vamos a ver la ley el día de hoy como está escrita en la norma, sino vamos a tratar de entenderla, ¿no? Entender de por qué aparece, de dónde sale, ¿no? Entonces, cuando yo les hablo, ¿no? Cuando vamos a hablar aquí de lo que es una ley de gestión integral de residuos sólidos, eh, hablamos del decreto legislativo 1278, ¿no? El decreto legislativo 1278, que aparece en el 22 de diciembre del año 2016, como parte de una serie de decretos legislativos que dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su momento, ¿no? Cuando pidió facultades al Congreso para hacer algunas modificaciones, ¿no? Sin necesidad del poder legislativo, ¿no? Saca el decreto legislativo. Y es por eso de que, a diferencia de otras leyes, esta ley no se llama ley número 1278, se llama decreto legislativo, porque fue dada por el Poder Ejecutivo. Entonces, se llama así y le ponen, ¿no? Ley de gestión integral de residuos sólidos. Pero ojo, esta ley no es la primera ley que tiene el país en residuos sólidos. Tenemos que saber que los residuos sólidos están regulados en el país desde el año 2000. En el año 2000 sí hubo una ley, ¿no? Que se llama la ley número 27314, que se llamó Ley General de Residuos Sólidos y que estuvo vigente hasta el 20 de diciembre del año 2017. Es decir, más de 17 años esta norma ha estado en vigencia y mucha gestión de residuos sólidos se ha hecho en función a esta norma. Es por eso que hasta la fecha, hoy, ¿no? 13 de julio de 2021, todavía hay muchas empresas, muchos supervisores que hacen referencia a esta norma o que conocen esta norma y al hablarles de que ya hay una nueva, ¿no? Que no es tan nueva, pero todavía hay, se puede decir, conceptos que se manejan de la norma anterior. Y sobre todo en donde, en municipalidades, en permisos, en trámites, se ve mucha terminología y muchos conceptos de la norma anterior. Y que hasta cierto punto se podría decir que están derogados, pero que hasta la fecha se siguen usando en el día a día de la gestión de residuos, ¿no? Por ejemplo, los términos residuos industriales, la terminología de residuos, ¿no? Vamos a ver eso ahorita, pero todo eso viene de la Ley General de Residuos Sólidos. Inclusive el concepto de manifiesto de residuo sólido peligroso viene de la Ley General de Residuos y se sigue usando hasta ahora.
vamos a ver que todavía ahí hay cosas que la nueva norma ni siquiera ha dado. Y como no ha dado, se sigue usando la norma anterior. Por eso que a ustedes que quieren conocer, ¿no? Gestión de residuos sólidos, sobre todo en las industrias, conocerse la ley actual es importante. Es, es el 80%, ¿no? Pero también tienen que conocer la ley general, porque de ahí hay muchos conceptos que se obtienen. Pero veamos un poquito esta línea de tiempo. Año 2000 aparece la Ley General de Residuos Sólidos 27314. Pero en el 2016 sale una nueva norma, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Pasamos de general a gestión integral, buscando ese término, ¿no? Integral. O sea, ir desde la generación hasta el destino final, buscando que retorne, generando lo que se llama economía circular. Ese es su fin de esta norma. Pero esta norma no nace bien. O sea, nace como toda norma y te dice, para que entre en funcionamiento tiene que estar aprobado el reglamento. Y este reglamento demoró un año en hacerse. Entonces, en este periodo transitorio, ¿no? De 2016 al 2017, existía la norma, la ley de gestión integral, pero todavía no entraba en vigencia. ¿Por qué? Porque no estaba el reglamento. No es hasta el 20 de diciembre del año 2017 que aparece el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Al aparecer, queda totalmente derogada la Ley General de Residuos y es la norma que usamos nosotros hasta la fecha. Nosotros hasta la fecha tenemos aquí la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Pero aquí yo les pongo un ítem, ¿no? 11 de mayo del año 2020. ¿Qué pasa el 11 de mayo de 2020? Como sabemos, en el año 2020 fue un año terrible, ¿no? Porque apareció lo que es en Perú, ¿no? Llegó a Perú la pandemia. La pandemia por el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Que produce el COVID-19 y cambió toda la gestión. Entonces, los residuos también cambiaron, ¿no? Cambió la gestión de residuos sólidos, es por eso que salió, ¿no? El decreto legislativo 1501, que hacía la modificación, ¿no? De la ley de gestión integral de residuos sólidos. Pero modificaba algunos artículos. Ojo, no era una modificación total. Modificaba sobre todo algunos aspectos referentes a situaciones de emergencia. Asimismo, yo les comento, para el que no lo sabía, esto no está acá, pero esta vez se puede decir la última. A la fecha, existe ya un proyecto que está en discusión para actualizar el reglamento de gestión de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Es más, este proyecto ya fue publicado en el peruano y ya pasó la etapa de emisión de consultas y comentarios por parte de la ciudadanía. Entonces, que no nos sorprenda que a fines de este año o a inicios del próximo estemos ya ante una nueva modificatoria de reglamento, ¿no? Que trae varias cosas consigo, ¿no? Como las nuevas operaciones, como la operación de acondicionamiento. Hay varias cositas ahí que se están proponiendo, ¿no? Entonces ya ahí vamos, es para que estemos al tanto, ¿no? Para que sepamos que ya el reglamento va a modificarse pronto. Ok. Bueno, veamos aquí. Estos son los títulos del decreto legislativo 1278, tiene 9 títulos y el reglamento tiene 13. Nosotros el día de hoy, como estamos orientados a las industrias, vamos a enfocarnos en dos títulos, los títulos 5 principalmente, tanto del decreto legislativo como el del decreto supremo, ¿no? Que apruebe el reglamento. Pero antes de entrar, veamos para ver los pies y la cabeza de la norma, ¿no? Los pies y la cabeza de la norma, ¿qué son? Bueno, la norma, la ley actual busca eficiencia y minimización en la fuente. Eso es lo que quiere la norma, ¿no? Que los generadores sean más eficientes, es decir, usen menos materiales, reutilicen lo más que se pueda los materiales, y ahí aparece el concepto de material de descarte, ¿no? Que es todo un tema bastante amplio para conversar, y minimización, que se minimicen la cantidad de residuos que se genera. Te habla de un concepto que antes no se conocía o no se trataba mucho, que era la responsabilidad extendida del productor, es decir, que no solamente es responsable de un residuo quien usa un material,
sino el que creó ese material, ¿no? El que lo fabricó también tiene cierta responsabilidad extendida. Después viene el tema de gestión y manejo económico y ambiental, ¿no? Importante que la diferencia de terminología que hace entre la palabra gestión y la palabra manejo. Hay todo un capítulo de información del manejo de residuos sólidos, de educación, ¿no? De financiamiento. Para el que quizá todavía no lo conoce así, el mundo de los residuos sólidos mueve mucho dinero. Y por dinero me refiero a que mueve bastante trabajo, genera bastante empleo la gestión de residuos sólidos, ¿no? A veces se ve como que quién se estará llevando los residuos, ¿no? Pero toda la operación de residuos sólidos detrás hay transportistas, operarios, ingenieros, supervisores, infraestructuras de residuos, vigilantes, es toda una operación. Entonces, existe ya mecanismos para financiar gestión de residuos sólidos porque se mueve mucho empleo la gestión de residuos. Asimismo, hay todo un capítulo de régimen, de supervisión, fiscalización y sanciones. Y sobre todo, este es el título que fue actualizado hace poco, ¿no? Que es la gestión y manejo de residuos sólidos en situaciones de emergencia decretadas oficialmente por el gobierno nacional. Como por ejemplo el escenario de pandemia que tenemos el día de hoy, hasta la fecha. El reglamento simplemente detalla más a fondo todos estos títulos, ¿no? Yo los invito a todos ustedes, si quieren saber más de residuos, nuestra normativa de residuos es una buena norma a nivel incluso de Latinoamérica, está muy detallada, tiene muchos títulos y muy buena información. Difiere de otras partes del mundo, pero es bastante buena. Entonces, no solamente son disposiciones legales, sino también hay mucha teoría que, que te ayuda bastante, ¿no? Para aprender, ¿no? Así que yo los invito a que lean tanto el decreto legislativo como su reglamento. El actual como el anterior. Sé que es una lectura pesada, sí, pero una página al día, por ahí se puede ir avanzando. Bueno, entonces vayamos a hablar de los conceptos importantes para poder gestionar integralmente nuestros residuos en la industria. Rápidamente, la clasificación de los residuos. ¿Por qué yo siempre menciono esto? Esto yo lo menciono porque es la base principal de la norma. Porque te menciona quiénes van a ser los residuos municipales y hay un montón de artículos que habla de cómo se gestionan los residuos municipales. Residuo municipal y residuo no municipal se gestiona diferente. Es por eso que se ha hecho una clasificación. Clasificación número 1, según quién es responsable de su gestión. Es decir, si tenemos, por ejemplo, residuos municipales, son aquellos cuyo responsable son las municipalidades. Súper fácil. Un residuo municipal es aquel que va a ser gestionado por la municipalidad. ¿Quiénes estamos nosotros? O sea, ¿quiénes son aquellos que van a trabajar con las municipalidades para gestionar los residuos? Nosotros. Todos ustedes que nos están escuchando, ¿no? Generan residuos en sus casas. Esos residuos son conocidos como residuos domiciliarios. Entonces, es la municipalidad la que de cada distrito, de cada ciudad, no voy a decir todos los días, porque lamentablemente aún vivimos en un país con una gran brecha, en donde hay distritos que tienen recojos de residuos todos los días, pero hay distritos en el interior del país que su recojo es una vez a la semana, si es que hay. Entonces, voy a decir de que es responsabilidad de las municipalidades hacer el recojo de residuos domiciliarios. La frecuencia depende de las capacidades de cada municipalidad. También están los residuos, ¿no? de limpieza y barrido de espacios públicos, de las playas, los residuos provenientes de actividades comerciales como mercados, ¿no? El mercado de productores, el mercado que queda por la casa donde yo voy a comprar mis abarrotes, ¿no? Mi fruta. Y también de aquellas, voy a decirlo como está en la norma y de ahí se los voy a explicar sobre cómo es en la realidad. De otras actividades urbanas no domiciliarias cuyos residuos se puedan asimilar en su jurisdicción.
O sea, quizá de empresas, de pequeñas empresas, o inclusive de algunas empresas grandes, ¿no? Porque tengan por seguro de que en un taller de repente de la cuadra, ¿no? Esa persona saca sus residuos y se lo lleva a la municipalidad. Y eso, bajo los dispositivos legales que tenemos, está permitido. ¿Por qué? Porque se pueden asimilar dentro de una jurisdicción. O sea, si tú estás dentro de tu distrito, tú podrías entregar esos residuos. Y eso lo vamos a ver ahorita, porque vamos a hablar de los residuos no municipales. ¿Cuál es la diferencia? En que el generador es un generador no municipal. Aquí hablamos de residuos industriales, residuos mineros, agropecuarios, de establecimientos de salud. O sea, de empresas e instituciones que ofrecen servicios o fabrican bienes y que debido a sus actividades generan residuos que no son asimilables a los residuos de las casas, ¿no? de los domicilios. Por ejemplo, yo en mi casa puedo generar 2, 3 bolsas de 50 litros, ¿no? Si genero muchos residuos, ¿no? Pero quizá una empresa que fabrica papel va a generar más y va a generar otro tipo de residuos, ¿no? Puede generar residuos líquidos, ¿no? Puede generar trapos, ¿no? Trapos industriales. Si yo me voy a una refinería, por ejemplo, una refinería va a generar residuos industriales muy, muy distintos a los que puede generar de repente una residencial en un condominio. Entonces, ¿qué ocurre, no? Pero hasta cierto punto podría decirse que hay una línea delgada entre qué es un residuo municipal y no municipal, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, ¿no? Digamos, una empresa X tiene una oficina administrativa de 10 pisos. Esa empresa, los residuos que genera, ¿no? Que son del día a día, del baño, de la comida, los residuos orgánicos, ¿serán residuos no municipales o municipales? Porque no es un domicilio, ¿no? Es una empresa, es una compañía. Entonces, lo que dice la norma es que los residuos no municipales deben ser manejados a través de una empresa operadora de residuos sólidos, salvo que estos residuos sean asimilables. ¿Y qué era un residuo asimilable? ¿No? Aquel que podía ser asimilable a los municipales, pero no te dice cualquier cantidad, porque la norma también protege a las ciudades. Te dice, siempre y cuando un generador no municipal genere menos de 150 litros día, la municipalidad y su sistema de recojo se puede dar abasto y lo puede recoger gratuitamente. Ya si es mayor de 150 litros, te va a hacer un cobro, pero ese cobro no es un cobro automático, sino que tiene que haber un convenio, un contrato con la municipalidad. Una empresa tendría que hacer un convenio con una municipalidad para que se lleve los residuos asimilables, ¿ok? Pero también te da un límite, o sea, solamente hasta 500 litros al día. Si tú como generador no municipal generas más de 500 litros al día, ninguna municipalidad te lo debería recibir, por más que tengas un convenio o un contrato. ¿Por qué? Porque ya te dice la norma que lo tiene que gestionar una empresa operadora de residuos. Preguntémonos entonces por qué. Porque ¿qué pasaría si las municipalidades comenzasen a recoger los residuos de las empresas, asimilándolos, ¿no? A más de 500 litros día? Ya no tendría la capacidad para atender a los domicilios, que es su función principal, a los espacios públicos. Es por eso de que la propia norma te establece esto, ¿no? Ya te establece un rango, ¿no? Mayor a 500 litros al día, contrata una empresa operadora, porque ahí sí no lo vas a poder, no se va a poder trabajar. Y esto está en los artículos 47 y 34 del reglamento, ¿no? Ahí ambos se citan. Entonces, este dato es importante, ¿por qué? Porque a veces me han hecho la pregunta de algunas empresas, ¿no? Si los residuos no peligrosos, ya les voy adelantando, o sea, que son asimilables como residuos del día a día, ¿no? Baño, orgánicos, ¿no? De plástico, quizá usado, ¿no? Los tenían que disponer sí o sí con una empresa operadora o a través de la municipalidad. Y si estaba bien, ¿no? ¿Cómo yo le declaro a la autoridad que estoy disponiendo mis residuos a través de la municipalidad? Bueno,
vamos a ver eso que es una obligación más adelante de llevar un registro, ¿no? Pero sí lo puedes hacer bajo los dispositivos legales, pero mediante un rango. Si tú identificas que tu generación es mayor a 500 litros día, tienes que traer una empresa operadora. Pongámonos en el caso entonces de un condominio residencial que tiene 3, 4 torres, ¿no? De todas maneras va a generar más de 500 litros al día. Entonces, no va a tener que trabajar de la mano una empresa operadora. ¿Cuánto es 500 litros al día? Vamos al ejemplo. Un contenedor de esos verdes grandes con ruedas, ¿no? Que a veces vemos en la calle, es de 800 litros día. Ahora, realmente veamos si es que la norma se cumple tal cual, ¿no? Porque hemos visto por ahí, en lo personal yo he visto que hay municipalidades que vienen y recogen 2 o 3 contenedores que están ahí en la calle, ¿no? Con ruedas, o sea, estamos hablando más de 500 litros al día. Por eso en el proyecto de ley que se está ahorita en revisión, ha cambiado el volumen por kilos, por peso. ¿Por qué? Porque 500 litros en volumen es un poquito ambiguo, ¿no? Pero bueno, ya no, sin ahondar más en ese tema a mí es bastante interesante porque la norma con la realidad es un poco distinta, ¿no? Vamos a hablar de los residuos peligrosos y no peligrosos. Esa es otra forma de clasificación que propone el decreto legislativo 1278, ¿no? Te dice, residuo peligroso, residuo no peligroso. Y asimismo, yo acá les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con la clasificación según su origen? La clasificación según su origen era una clasificación de la Ley General de los Residuos Sólidos, de esta de aquí. Entonces, en ese momento esa ley decía que los residuos se clasificaban en residuos domiciliarios, residuos comercializables, residuos de limpieza de espacios públicos, residuos de establecimientos de salud, residuos industriales, de actividades de construcción. Tenía como 10 ítems y indicaba a qué correspondía, ¿no? Te daba un ejemplo de cada uno. La norma actual ya no te menciona todos estos residuos al detalle. Te dice municipal, no municipal, peligroso, no peligroso, nada más. Y tú tienes que ir viendo en dónde encaja cada uno, ¿no? Hay todo un criterio y hay una lista de residuos, ¿no? Para ver en cuál está encajando. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a partir de ese tipo de manejo es que hay distintos artículos, distintos capítulos en la norma, según para peligrosos y según para no peligrosos. Se manejan diferente. Veamos acá entonces que un residuo no peligroso es aquel residuo que por sus características o su manejo no representa un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Ojo, se agrega el ambiente, ya no solo es la salud humana, sino el ambiente. Ejemplos, pues tenemos aquí, ¿no? Tenemos el papel, las botellas de plástico, los residuos orgánicos, cajas, vidrio, chatarra, madera, alambre, ¿no? Todos estos residuos son considerados residuos no peligrosos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿realmente cómo podemos definir si un residuo es no peligroso? Bueno, la norma nos da un apoyo, nos da una mano, ¿no? Te dice, bien, en el reglamento, en el anexo 5, la lista B, el Ministerio del Ambiente, ¿no? Ha dado una lista de residuos no peligrosos. Los invito a que la revisen, no la vamos, es muy amplia, ¿no? Están estos de aquí. No están todos, obviamente, los residuos no peligrosos. Ahí no vamos a encontrar, por ejemplo, envoltura de galleta casino, no. Vamos a encontrar cartones y papeles, maderas, residuos de vidrios que no contengan tales metales, etcétera, ¿no? Eso es un residuo no peligroso. Y la lista la tenemos en el anexo 5. Los residuos peligrosos son todos aquellos, ¿no? Que van a ser sometidos o que por sus características sí representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Ojo de riesgo significativo, ¿eh? Entonces,
Pero esto también es muy ambiguo, ¿no? Para eso la propia norma te establece que tienen que haber algunas características, ¿no? Si el residuo es autocombustible, es explosivo, o es corrosivo, o es reactivo, o es tóxico, o es radioactivo, o es patógeno, estamos hablando de un residuo peligroso. Una forma fácil de identificar si un residuo es peligroso o no, veamos que si proviene de un material peligroso. Todo material peligroso suele tener una ficha de seguridad con un rombo de seguridad, el rombo NFPA de color azul, ¿no? Blanco, amarillo. Entonces, si yo tengo, digamos, ácido muriático, que se utiliza en mis actividades de limpieza, ¿no? El bidón que contenía el ácido muriático es considerado un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque el bidón contiene trazas o pequeñas cantidades de ácido muriático, y el ácido muriático es corrosivo, ¿sí? Y al ser corrosivo y también puede ser tóxico, es considerado un residuo peligroso. Entonces, los envases de insumos de limpieza químicos son residuos peligrosos. Esa es una forma de identificar un residuo peligroso, utilizando las características de peligrosidad. Digamos, si yo utilicé un trapo por sí solo es un residuo no peligroso, si lo voy a llevar a disposición final. Pero si yo ese trapo lo utilicé para limpiar grasa de un motor de un vehículo, ese trapo ahora es un trapo contaminado con grasa de motor. Entonces, eso ya viene a ser un residuo peligroso. ¿Por qué? Bueno, es tóxico. ¿Cómo es tóxico? Te lo presento de esta manera. La grasa de motor, al entrar en contacto con la piel, es tóxica. Es tóxica, es un hidrocarburo y la piel, la dermis, ¿no? Absorbe los compuestos químicos con los que está en contacto. Por eso para trabajar con grasa de motor se usa guantes. Y digamos, si ese trapo con grasa de motor cae a un cuerpo de agua, comienza a liberar hidrocarburo, ¿no? Comienza a liberar grasa y contamina el cuerpo de agua. Sé que es un caso extremo, pero ese es el criterio para definir si un residuo es peligroso o no, en líneas generales, ¿no? A partir de estas características. ¿Por qué? Porque otra es comenzar a hacer pruebas de ensayos de laboratorio, ¿no? A ver, vamos a ver si este envase con acetona es peligroso. Ya no tiene nada, tiene muy poco. Entonces, ¿qué hago? Hago un análisis de laboratorio para saber si las trazas de acetona son tóxicas o no. Pero te es caro, te quita tiempo y no es práctico. Entonces, si tú quieres definir si un residuo es peligroso o no, vas a usar las características de peligrosidad con criterio, ¿no? Asimismo, como el criterio es un tema muy subjetivo también, el MINAN te establece en el anexo 3 una lista de residuos peligrosos, una lista bastante detallada con codificación de quién es un residuo peligroso y quién no. Por eso es que yo explico esto, porque la norma te da las herramientas, te dice qué es un residuo peligroso y cuándo no es un residuo no peligroso. Y tú a partir de eso vas a ir indicando de dónde va cada residuo. Por ejemplo, si yo estoy hablando de actividades industriales, como por ejemplo una planta de fabricación de plásticos, voy a tener que, no puedo indicar todos son residuos industriales. Obvio, todas vienen de una industria, pero estos residuos son no municipales. ¿Por qué? Porque no son domiciliarios. Y asimismo, tengo residuos no municipales que van a ser peligrosos esta cantidad porque tienen estas características y no peligrosos estos de aquí porque no representan un riesgo para la salud, ¿no? Ejemplo, los residuos del comedor, de cocina, ¿no? Y por el lado de los peligrosos, los trapos, los aceites que vienen del mantenimiento de las máquinas, ¿no? Plástico contaminado, etc. Entonces, eh, de ahí es donde la clasificación según su origen cambia, ¿no? Y ya, y ya no se puede seguir utilizando del todo. No obstante, vamos a encontrar que muchas empresas todavía lo tienen dentro de sus planes de minimización y manejo de residuos sólidos.
Muchas municipalidades también todavía llevan esta clasificación y es por eso que las empresas operadoras dentro de sus nombres que llevan ahí, por ejemplo, acá, ¿no? Dice operador de transporte de residuos sólidos de la industria. ¿Por qué? Porque pues todavía son rezagos de las municipalidades, ¿no? En sus solicitudes que te indican que tienen que tener nombres referente a una clasificación de residuos antigua, ¿no? Pero bueno, es toda una etapa de transición, ¿no? La norma apareció a finales de 2017, o sea, prácticamente se aplica desde 2018 y todavía los procedimientos se vienen actualizando. Ok. Pero ya estamos hablando hace rato de empresa operadora, empresa operadora. ¿Qué es una empresa operadora? Porque yo estoy casi seguro que muchos de ustedes que hoy nos acompañan han escuchado, ¿no? Por ahí el término de EORS, empresa operadora, y de EPSRS, ¿no? EO, EPS, ¿cuál es la diferencia? Bien, yo les comento que según la norma Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Decreto Legislativo 1278, más su reglamento 14-2017 MINAN, una empresa operadora es una empresa, o sea, es una compañía dedicada a operar residuos sólidos, ¿no? Que van a realizar la prestación de servicios de residuos, incluyendo dentro de su prestación de servicios la actividad de comercialización. No puede ser cualquier empresa. Los residuos no pueden ser manejados por cualquier empresa. Tiene que ser una empresa registrada ante el Ministerio del Ambiente debidamente y que cuente con equipos e infraestructura idónea para la actividad que realizan. Es decir, una EO, una EO es una compañía especializada en manejo de residuos sólidos, ¿no? ¿Y qué es una EPS? Bueno, una EPSRS era una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos. Pero ¿qué ocurre? La respuesta a esta pregunta, uy, se bloqueó, está aquí. Les mencioné que antes había una ley general de residuos sólidos, ¿cierto? Esa ley creó a los prestadores de servicio, creó dos entidades, empresa prestadora de servicios de residuos sólidos y empresa comercializadora. ¿Quién era el ente que regulaba los residuos sólidos? La Dirección General de Salud Ambiental, la DIGESA, que es un órgano del Ministerio de Salud, ¿no? La DIGESA en su momento tenía un registro de quiénes eran las empresas que podían prestar servicio de residuos sólidos, o sea, transportar, y quiénes podían comercializar. Y la DIGESA lo manejaba porque esa norma le daba esa función. Ya no es hasta después, ¿no? De que entra en vigencia la nueva norma cuando se aprueba el reglamento, que todo pasa a manos del Ministerio del Ambiente. Y el Ministerio del Ambiente dice, no voy a tener yo dos registros, yo voy a manejar un solo registro, el registro de empresa operadora de residuos sólidos. Y esa empresa operadora de residuos sólidos yo le voy a dar facultades. Le voy a dar la facultad para que transporte, recolecte, valorice, acondicione, almacene, haga transferencia, haga tratamiento, haga disposición final. Es decir, crea el concepto de empresa operadora y todas van a ser empresas operadoras, pero cada empresa operadora va a tener una operación, un alcance según su capacidad, según los equipos que cuente, según la infraestructura con la que cuente. Pero ¿qué pasa? A la fecha todavía hay EPS. ¿Por qué? Porque las normas no son retroactivas. O sea, esta norma no es retroactiva. Y al no ser retroactiva, si esta norma aparece, ¿no? Entra en vigencia a fines del año 2017 y en diciembre, ¿no? Y empresas prestadoras renovaron o sacaron su solicitud noviembre, septiembre, agosto de ese mismo año, su solicitud todavía podría estar vigente hasta la fecha. Y una vez de que su solicitud, de que su autorización, ¿no? Su inscripción finalice, o sea, venza, recién van a pasar a formar parte de empresa operadora de residuos sólidos. Por eso es que hoy en día, ¿no? Todavía existe
pocas ya, pero existe una cantidad de empresas que todavía son empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos y todavía tienen vigencia. Es porque sacaron, si ustedes revisan sus permisos, lo sacaron pues antes de la normativa, ¿no? Y todavía están vigentes, ¿no? Ya no la pueden renovar bajo el Digesa. O sea, ya ninguna empresa prestadora de servicios de residuos sólidos podría renovarse como EPS. No, ya renuevas como EO. ¿Sí? Esto se los menciono para que no haya esa confusión a veces, ¿no? A veces hacen esa consulta, ¿no? Pueden todavía haber EPS, sí, pero cada vez van a haber menos. Hasta que ya la última EPS venza y se vuelva empresa operadora, ¿no? Sigamos. ¿Cuál es ¿Cómo una empresa operadora, ¿no? puede hacer transporte? Bueno, necesitas tu registro autoritativo, ¿no? Como transportas materiales peligrosos, un plan de contingencia, que tus vehículos estén autorizados por el MTC. Y yo aquí voy a hablar del tema de manifiesto un poquito más adelante, porque la normativa actual nos habla también de la gestión de la información. Yo he decidido tocar este tema porque está dentro de la norma, porque es un tema nuevo, es un tema fresco. Si bien es cierto, la norma es del año 2017, el año 2017 sale su reglamento, habla del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos, llamado SIGERSOL. Pero, ¿qué es el SIGERSOL? Ya. El SIGERSOL constituye un instrumento oficial, es oficial, o sea, el SIGERSOL no es facultativo, ¿no? Es obligatorio, para reportar información, ¿no? Sobre cómo los generadores, sean privados o públicos, ¿no? Gestionan y manejan sus residuos sólidos. Y asimismo sirve para reporte y para que las entidades, las autoridades públicas, ¿no? En el marco de su competencia, puedan cumplir con sus obligaciones, fiscalizar inclusive hacer difusión pública de la información, ¿no? Ambiental referente a residuos sólidos. Este sistema es manejado por el Ministerio del Ambiente. Forma parte del Sistema Nacional de Información Ambiental. Y ojo, es Cuénteme. fiscalizado por el OEFA. ¿Sí? El OEFA lo fiscaliza. Y asimismo, todas las autoridades competentes tienen acceso al SIGERSOL. Así que si usted, que nos está escuchando, ¿no? Es una empresa, digamos, del sector agrario, ¿no? Tiene una planta, es un ejemplo, ¿no? Agroindustrial, ¿no? Y reporta sus residuos ante el SIGERSOL, eso lo va a recibir el MINAM, lo va a fiscalizar el OEFA, y asimismo el ministerio bajo el que esté, ¿no? En este caso podría ser el Midagri, ¿no? El Ministerio de Agricultura y Riego, tendrá acceso al SIGERSOL para ver, ¿no? Cómo usted está llevando su gestión. Ahora vamos a ver si todas las empresas están obligadas a esto. Asimismo, si usted está en el ámbito municipal, también tiene obligaciones con respecto al SIGERSOL. Vamos a ver acá, pero hoy voy a hablarles sobre todo al tema industrial, ¿no? Generadores no municipales. ¿Cuáles son estas obligaciones del generador no municipal? Solamente he sacado un extracto de dos literales de reglamento de la Ley de Gestión Integral que dice, ¿no? Los generadores de residuos sólidos no municipales que cuenten con instrumento de gestión ambiental son responsables de presentar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales, también denominada Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos, a través del SIGERSOL. Tal cual está acá, aquí no ha habido ninguna modificación. En otras palabras, nos dice que si tú eres un generador no municipal con IGA, tienes la obligación de presentar tu declaración anual a través del SIGERSOL. Aquí se los digo yo porque yo pues he estado 2018, ¿no? 2017, 2019 asesorando empresas. Antes esta declaración se presentaba por mesa de partes, ¿sí? Bien por correo a mesa de partes o físicamente por mesa de partes a fin de año. En un expediente así, ¿no? Dependiendo de la cantidad de residuos que se presentaban, los expedientes eran gigantes.
Ahora, ya no. Ahora esto se debe hacer a través del Sigersol si tienes IGA. ¿Sí? Si tienes IGA. Los días. Bueno, el generador de residuos sólidos no municipales, ¿no? Debe reportar la declaración anual sobre su manejo correspondiente al año anterior durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril de cada año. Es decir, este año se debió presentar el del año pasado y el próximo año, año 2022, llega el mes de abril, 15 días hábiles, no calendario, porque a veces aquí también he visto, ¿no? 15 días hábiles tienes para presentar la declaración anual de toda tu gestión de residuos sólidos no municipales del año anterior, a través del Sigersol. Esa es tu obligación. Si tú lo presentaste a través de la mesa de partes, está bien, tú estás cumpliendo con la obligación, pero parcialmente, porque la obligación es a través del Sigersol, está explícito en la norma. ¿Sí? Ok. También te dice, literal H, ¿no? Presentar el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a través del Sigersol. Sigue con lo mismo, ¿no? La norma, a través del Sigersol. Entonces, pero esto ya es cada trimestre, ¿no? Durante los 15 primeros días de cada inicio de trimestre, el generador registra en el Sigersol la información de los manifiestos de residuos peligrosos acumulados en los meses anteriores. ¿Sí? Ojo, ¿cuándo aparece el Sigersol? El Sigersol, ¿no? Ha aparecido para los generadores no municipales a mediados del año 2020. Recién. Entonces, es muy probable que la declaración no se haya, del año 2019 no se haya presentado, ¿no? Porque eso se hacía en abril, cuando el Sigersol todavía no estaba vigente. Pero la declaración del año 2020 se debió haber presentado en el año 2021 a través del Sigersol. Eso sí, porque ya estaba vigente esa herramienta. Incluso salió en el peruano y en distintas páginas del gobierno, ¿no? Y los manifiestos, como se presentan trimestralmente, si esto apareció a mediados del año pasado, ya pasó un trimestre, dos, como 3 trimestres han pasado, que ya se debieron haber presentado a través del Sigersol. De acuerdo. Estoy hablando mucho del manifiesto. Quizá por ahí habría que hablar un poquito más de él, ¿no? El manifiesto es un documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su destino final. Importante que el manifiesto es un concepto de la ley anterior y que a la fecha todavía se mantiene, pero el formato del manifiesto no ha cambiado. La ley anterior dio el formato y hasta la fecha se sigue usando. No ha habido una actualización del formato del manifiesto. El manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos, ojo, el manifiesto es solo para residuos peligrosos. Tomar en cuenta eso. Debe contener información relativa de la fuente de generación, de las características de los residuos, ¿no? Lo que vimos, si es patógeno, si es corrosivo, si es tóxico, ¿no? De la empresa operadora que hace el transporte y de la empresa operadora que lo recibe, o sea, destino final, que puede ser para tratamiento, para disposición final, ¿no? Este documento no es un documento cualquiera, es un documento que firman las 3 partes, ¿no? Y se firma a puño y letra. Esto está en la norma, esto es una fija, se puede decir, para la gestión, porque importante considerar que la gestión de residuos sólidos no solamente consiste en entregar mi residuo y se acabó el asunto, no. El tema de gestión de la información es muy importante, porque es donde más infracciones hay, en donde los administrados suelen fallar más. Los administrados no suelen fallar tanto en que entrego mal mi residuo, sino en la gestión. Pero aquí trabajas de la mano, obviamente, con quien genera esa documentación, ¿no? Que son las empresas operadoras. Hay un tema de responsabilidades que voy a mencionarles, pero hablemos de la gestión. Los manifiestos tienen que tener 3 colores. Verde, que le pertenece al generador, a la empresa que generó los residuos. Amarillo, que es una copia para las infraestructuras de residuos sólidos, los rellenos, las plantas de tratamiento. Y blanco para las empresas de transporte. Si a usted
le hacen un servicio como empresa operadora, tienen que entregarle el manifiesto de color verde, porque ese es el válido legalmente y el que usted tiene que subir al Sigersol. Si usted sirve el blanco, sube el blanco al Sigersol, no está subiendo el original. Entonces, estás yendo en contra de lo que dice la norma. La norma claramente te dice que el verde es del generador. ¿Sí? Y esta información también, por favor, si lo pueden, lo apuntan, porque esto es crítico, sobre todo cuando los vayan a supervisar y fiscalizar. Los manifiestos se deben conservar durante 5 años, porque la supervisión y la fiscalización que les vaya a corresponder tienen la facultad de solicitárselo hasta 5 años. No les digo que ya cuando llegue el 6º año lo vayan a romper, no, lo pueden almacenar, pero ya no es obligatorio. Ustedes tienen que conservar sus manifiestos durante 5 años. Así que digamos que si usted como supervisor llega a una planta, es una nueva gestión, va a gestionar mejor los residuos, igual tiene que conservar la información de su gestión anterior de residuos sólidos. No es que nueva gestión me deshago de esa documentación, no, 5 años, ¿sí? Y es obligatorio, este documento es obligatorio, este documento va a ser aquel documento que va a hacer la prueba fehaciente de que has hecho esa gestión de residuos sólidos. Entonces, si yo quiero entrar a declarar esto, vamos al Sigersol, ¿no? Entramos a la página que les dejo acá, igual tengan por seguro que se les va a hacer llegar esta presentación. Vamos al Sigersol no municipal, ¿no? Y vemos, ingresamos con nuestro usuario y clave, ¿no? Este usuario y clave solamente lo van a tener las empresas que tienen instrumento de gestión ambiental. Si no lo tienes, no es obligación que declares en el Sigersol. Vas a ver que tienes otras obligaciones, pero la del Sigersol no es una de ellas. Sin embargo, si en una por solicitud expresa de un ministerio o de la OEFA te indican, no, tú a pesar de no tener IGA, tienes que declarar, lo tienes que hacer. Pero siempre y cuando te lo soliciten, ¿no? De otra forma no es obligatorio. Así que si compañías, empresas que no tienen un instrumento de gestión ambiental aprobado, no tendrían por qué hacerlo. No es obligación. Veamos a ver qué más tenemos por acá para el día de hoy, porque ya veamos aquí, ¿no? La pregunta de siempre, ¿no? La que siempre todos queremos saber, ¿no? ¿Qué pasa si no cumplo? Porque, bueno, así, no debería ser así, pero así es como la gente comienza a cumplir, ¿no? O sea, con las sanciones, con las multas, ¿no? Ok. La norma te dice que, a pesar, ¿no? Sin perjuicio de la tipificación respectiva por incumplimiento de las normas sectoriales, o sea, si tú eres, digamos, del sector minero, ¿no? Tú trabajas en minería, una planta, ¿no? Minería, almacenamiento minero, no sé, una planta de exploración, ya. No gestionas tus residuos, aparte de las multas, de las infracciones que te puedan poner a nivel sectorial, por la norma de residuos sólidos hay infracciones. Y esas son las que yo te voy a hablar el día de hoy, ¿no? Según la norma. E inclusive la municipalidad y las entes de fiscalización ambiental locales te podrían aplicar otras sanciones, porque las municipalidades tienen su propio esquema y cuadro de sanciones, ¿no? O sea, muy aparte, la norma transversal, ¿no? Que es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, dice, y ojo, y acá yo se los menciono esto porque es importante en lo que es gestión de información. Mi interés de este webinar es que ustedes se lleven de que la gestión de la información de los residuos sólidos es tan importante como la operación. Y que eso es lo que ustedes tienen que buscar cuando vayan a gestionar sus residuos. Veamos acá. ¿Qué dice? No contar o administrar un registro interno sobre la generación y manejo de los residuos sólidos en sus instalaciones. Ojo, esto es obligatorio para toda empresa. Tenga instrumento o no tenga instrumento, sea chiquita o sea grande. Toda empresa debe llevar un registro interno de cuántos residuos genera y de cómo lo dispone. Y un registro interno puede ser un cuaderno escrito a mano, puede ser una tabla de Excel, puede ser una hoja pegada a una pared donde se indique, ¿no? Se genera,
cuánto residuo se genera al día o al mes, ¿no? ¿Para qué? Porque en una fiscalización te lo podrían pedir porque está establecido legalmente, ¿sí? Entonces, aquí por esto he visto procedimientos administrativos sancionadores por no contar con un registro interno. Entonces, aquí si yo, por ejemplo, dejo que mis residuos se los lleve la municipalidad, tengo que yo saber cuánto. Tener un registro interno súper simple, un cuaderno de repente donde el lunes, residuos no peligrosos, 2 bolsas, 50 litros. No cuesta nada tenerlo y nos evitamos sanciones. Por más que sean leves, tomen en cuenta que el monto mínimo de sanciones es 3 unidades impositivas tributarias. Y en estas condiciones, pues no estamos para exponer a nuestras empresas o a nuestros emprendimientos a sanciones administrativas de este tipo, ¿no? 3 UITs, pues es un monto considerable, ¿no? No reportar a través del Sigersol. O sea, no te está diciendo no reportar la declaración anual, ¿no? Te dice no reportar a través del Sigersol, según según el reglamento, ¿no? Entonces, pero esto aplica solo pues según el mismo reglamento, solo para empresas que tienen IGA, ¿de acuerdo? Entonces, si tú eres una empresa que tiene IGA, tiene un instrumento de gestión ambiental aprobado, y reportas a través de mesa de partes, y ya no estás reportando a través del Sigersol, tienes un incumplimiento formal, porque no estás cumpliendo lo que dice, ¿no? No reportar a través del Sigersol. Entonces, tú te podrías estar exponiendo a una sanción también innecesaria, porque ya la mayoría de empresas lo está haciendo, ¿no? Sistema de gestión de residuos sólidos, ¿no? No presentar o reportar el manifiesto de manejo de residuos peligrosos a la autoridad de fiscalización. Entonces, el manifiesto también es importante. Todas son infracciones leves, o sea, no son infracciones graves, son leves, pero llevan una sanción monetaria. Y si tú acumulas, se acumulan. O sea, si tú no reportaste la declaración por el Sigersol, probablemente tampoco reportaste el manifiesto. Entonces ya tienes 2 infracciones. Entonces, cuando a veces te hacen una inspección, ¿no? Una supervisión, las empresas suelen caer en estas infracciones, ¿no? Y después tienen el tema de tener que entrar en un conflicto legal, ¿no? Por un procedimiento administrativo sancionador. Bueno, yo es lo que hoy les he podido resumir, ¿no? De esta norma tan amplia, la verdad. Yo quisiera que de este webinar, pues todos nos vayamos con 3 cositas, ¿no? Que es importante la gestión de la información en tema de residuos sólidos, sobre todo si tú quieres llevar una buena gestión en donde estés trabajando, ¿no? De los residuos sólidos. Obviamente todos estos documentos de los manifiestos y todo eso, eh, si tú trabajas con una buena empresa operadora, te va a ayudar en esto, ¿no? Vas a tener todos los documentos a la mano, ¿no? Pero si tú solamente ves que la gestión de residuos sólidos es entregar los residuos y deshacerte de ese problema, ¿no? Porque te ocupa espacio, te genera mal olor, etcétera, así no está del todo estipulado en la norma. La norma establece responsabilidades. Ustedes como generadores tienen la responsabilidad del residuo que le entregan a una empresa operadora hasta que llega a su destino final. No es que yo le entrego el residuo a una empresa operadora y yo ya me desligo de esa responsabilidad. No. Hasta que esa empresa operadora no llegue y entregue los residuos a una infraestructura de residuos sólidos, sea un relleno, una planta de tratamiento, existe una responsabilidad. ¿Por qué? Toma en cuenta, te dejo con una reflexión. Si tus residuos tienen nombre, porque a veces esos residuos pueden tener nombre, y terminan donde no deben terminar, cuando le tomen una fotografía a ese residuo, van a ver el nombre, ¿no? O sea, justo por ahí parte el tema de la responsabilidad extendida del productor. Si yo en medio del río Rímac encuentro botellas de Coca-Cola, ¿quién es el responsable? ¿Coca-Cola? O quien
el que distribuyó Coca-Cola o la empresa que lo transportó Coca-Cola. Entonces, ahí viene la consulta, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién es el responsable de esa mala gestión? Ahí por eso yo los llevo a la reflexión, porque los residuos sólidos, pues, ya dejaron hace mucho tiempo de ser basura, como se les llamaba antes, ¿no? Es importante. A la fecha nosotros como planeta no estamos bien. Hay mucha contaminación de residuos sólidos. Y el Perú tiene un problema en residuos sólidos. No nos tenemos que irnos a otro país, a otra ciudad. En la calle vamos a encontrar puntos críticos, ¿no? Vamos a encontrar cúmulos de residuos. Y si nosotros trabajamos para una organización, lo que podemos hacer es aportar nuestro granito de arena, asegurándonos de que la gestión de los residuos sólidos en nuestra organización es buena, ¿no? Y si está en nosotros como supervisores, ¿no? Asegurar esto, hagámoslo y trabajemos cada vez mejor, ¿no? Con buena gestión de la información, con empresas operadoras registradas ante el Ministerio del Ambiente, ¿no? No tanto no porque yo tenga quizá algo en contra de la gente que trabaja informalmente. El tema es de que te asegures de que se cumpla lo establecido en la norma, ¿no? Para asegurar que tu empresa no se lleve, pues, no sorpresas o procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Y asimismo, por el tema ambiental, ¿no? Para que puede que a veces no sepamos e indirectamente estamos contribuyendo a la contaminación, porque no nos ponemos a verificar a dónde van a parar los residuos que yo le entrego a esta empresa. Ese es mi mensaje final. Yo francamente les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado y quisiera que si tienen alguna observación, ¿no? O alguna consulta, nos la hagan llegar. Aquí nosotros estamos bastante dispuestos a atender cualquier pregunta. Muchas gracias.